Y hoy día vamos a conversar junto a Fabián Winuman, profesor de Educación Física, magíster en Educación Física y Salud, sobre, atención, 5 mitos relacionados con la actividad física y el deporte. ¿Cómo está, Claudio, Fabián? ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Partamos con el primer mito. Fíjate que mientras más sudo, más pierdo peso. Es uno de los grandes mitos. Uno ve mucha gente de repente, y hay películas incluso, donde salen, ¿no es cierto?, tipos con unos trajes así medio espaciales, transpirando harto. ¿Qué podemos decir al respecto? De cierta forma, categóricamente podríamos decir que es falso, Ajá. porque lo que se pierde principalmente es agua. Correcto. Y al tiempo después, con la alimentación, con el mismo consumo de agua, ese peso se recupera, ¿sí? Pero efectivamente se gasta más energía, pero no se traduce directamente en el peso. Correcto. ¿Sí? En síntesis, lo que sucede principalmente es una pérdida de agua por el sudor, porque es un mecanismo de defensa del cuerpo, porque nosotros cuando estamos entrenando se eleva la temperatura central y el sudor es un mecanismo de defensa para la pérdida de calor, ¿sí? Entonces ahí mantenemos principalmente la piel en una temperatura que nos pueda principalmente permanecernos vivos. Eso es una de las principales razones, claro. Fíjate, una de las cosas que llama también la atención es que incluso habían marcas de productos en estos como Llame Ahora, Llame Ya y todo, que eran unos trajes, no sé si te acuerdas, pero unos trajes que eran así como medio plateados. Claro. Que promovían el tema de bajar de peso a través de la transpiración, y puede llegar a ser peligroso porque en el fondo puedes llegar a deshidratarte. Sí, te deshidratas, bueno, principalmente te deshidratas porque pierdes mucha agua y eso te puede llevar a otras consecuencias un poquito más graves, pero principalmente es pérdida de agua. Por ejemplo, si tú entrenas entre 1 hora, hora y media y te pesas antes de entrenar y no tomas agua durante todo el entrenamiento, puedes llegar a pesar hasta 1,5 kilos menos. Claro. ¿Sí? Pero eso es solo pérdida de agua. Ahora, para perder esa cantidad de agua igual se requiere gasto energético, pero no está asociado a la pérdida de agua en sí, sino que está asociado al entrenamiento. Entonces, la gente comete el error de que cree que porque sudar más o dejar la camiseta completamente empapada, claro, así que es sinónimo, claro, es sinónimo de resultado. De hecho, fíjate que en algunas prácticas deportivas, y pasa, por ejemplo, el tema del boxeo, que uno lo ve también, claro, que para llegar a ciertos pesos, estos deportistas trabajan intensamente, claro, durante el día para perder básicamente agua, claro, y cuando llega el momento de la báscula, estar dentro, exacto, del peso, en la categoría moca, semi, exacto, justo quedan en el peso porque, sí, bajaron esos gramos. Generalmente todos los deportes para el pesaje. Claro, todos los deportes que están asociados a categorías de peso utilizan esa técnica. Se tapan completamente para aumentar la pérdida de agua, para llegar a un peso específico, porque generalmente, no sé, si tú pesas 80 kilos y quieres participar en la categoría 79, debes perder ese kilo de peso para poder pesarte y decir, ya, sí, está en la categoría 79, está en la categoría. Pero al otro día esa persona recupera el peso. Ahora, hay unos estudios que son muy interesantes, que definitivamente ven qué es lo que se pierde realmente en ese kilo de peso, porque igual se asocia a si es pérdida de grasa o pérdida de masa muscular, y en verdad se ha demostrado que se pierde de todo. Se pierde grasa, se pierde masa muscular, se achican un poco también los órganos, entonces no es aconsejable, se hace solamente en deportes específicos. Y con entrenadores. Con entrenadores, exacto. Con seguimiento. Segundo mito, Fabián: hacer ejercicio en ayunas me dará mejores resultados. No. Correcto. Falso también. Falso. Eso pasa porque nosotros como combustible ocupamos la energía, o sea, principalmente el principal combustible de nosotros son los carbohidratos. Y si nosotros no consumimos comida o pasamos muchas horas sin consumir alimento, lo que hacemos principalmente es utilizar a partir de proteínas musculares la energía. Claro. En definitiva, lo que estamos haciendo literalmente es comernos a nosotros mismos para poder generar energía, la energía que nosotros necesitamos para poder hacer ejercicio. Entonces, no se recomienda que la gente vaya a entrenar sin alimento. Se requiere sí o sí la alimentación para poder entrenar. Igual nuestro hígado tiene depósito ahí, nosotros traemos un cagón, tiene depósitos como, claro, para cualquier emergencia, pero los puedes agotar rápidamente y pueden entrar una debacle ahí Pero lo que sucede es que cuando nosotros tenemos los depósitos de glucógeno muy bajos, en la célula en sí no se quema la grasa. Se utilizan otros mecanismos, claro, para la producción de elementos glicosados para poder generar energía. Además es súper importante porque ir al gimnasio significa que si vas a hacer bicicleta, vas a trotar, por ejemplo, trabajo aeróbico, o vas a empezar a levantar peso, trabajo de fuerza, o a una clase de spinning, lo que sea, necesitas tener energía, exacto, para poder cumplir con claro, esa demanda. Exacto. Otra de las consecuencias es que el rendimiento es más bajo. O sea, efectivamente, claro, la recuperación también es mucho más lenta. En definitiva, la sumatoria suma que no es aconsejable llegar a entrenar cualquier tipo de disciplina sin alimentación. No. Tercer mito, Fabián: los carbohidratos engordan. Nosotros engordamos, ¿no? Carbohidratos también.
Mira, los carbohidratos son esenciales para la práctica deportiva. Son esenciales para cualquier tipo de actividad deportiva, ya sea de resistencia, de sobrecarga, para cualquier tipo de entrenamiento. Principalmente si uno se pone a contabilizar, entre un 50 y un 60% de la dieta debería ser carbohidrato. Ahora, también va a depender del tipo de carbohidrato. Tiene que ser carbohidrato, entre comillas, que no refinado, ¿cierto? No dulce. No, exacto. Entonces, el carbohidrato en sí nos provee de energía súper importante para la actividad física. Ahora, cuando nos sobrepasamos, ¿cierto? Y llevamos un consumo excesivo de carbohidrato, por ejemplo, entre 80 y un 90% de la dieta, claro, el exceso de ese carbohidrato, por cuestiones fisiológicas, se termina almacenando como grasa y, claro, en definitiva nos podría aumentar. En estricto rigor sería falso. Sería falso. Porque sí necesitas carbohidratos para hacer ejercicio. De hecho, y si lo llevamos a las prácticas deportivas, los futbolistas, por ejemplo, tienen antes su preparación, antes de competencias, tienen consumo muy importante de carbohidratos. De hecho, el carbohidrato es uno de los suplementos, como suplemento, que más funciona, que más científicamente se ha demostrado que funciona tanto antes, durante de la actividad y después de la actividad. Está ultramente archivado científicamente que los carbohidratos son sumamente importantes para la práctica deportiva. Correcto. Vamos al cuarto. Dice, los complementos nutricionales son solo para deportistas. Falso, porque hoy en día existen una variedad enorme de suplementos y hoy en día se está utilizando mucho en el área nutricional los suplementos, por ejemplo, sobre todo para salud. Uno que está siendo muy utilizado y que está dando muy buenos resultados es la creatina. La creatina, por un lado, sirve mucho para la recuperación entre series de cada ejercicio o bien entre la recuperación entre sesión y sesión. Pero más importante aún, hoy en día se está utilizando mucho para todo lo que tiene que ver con todo lo que es función neuroprotectora a nivel cerebral. Por ejemplo, en enfermedades como Alzheimer, como el Parkinson, cualquier otro tipo de enfermedad neurodegenerativa, hay estudios, todavía no está muy concreto, pero se están utilizando y se han visto muy buenos resultados. Entonces, encasillar solamente los suplementos deportivos a deportistas no es correcto hoy en día, así que es un mito que es bastante falso. Y tenemos, fíjate, el quinto mito, dice, después de cierta edad el ejercicio ya no nos ayuda. No, falso. Ese se cayó, falso solo. Yo creo que todos están aquí ya claritos. A toda edad, a cualquier edad, es recomendable hacer ejercicio físico, actividad física. Dependiendo de algunos casos, quizás es sumamente importante que esté guiado por algún profesional de la actividad física. Es sumamente importante, sobre todo en aquellas personas que ya tienen una edad muy elevada o que presentan alguna condición fisiopatológica, por ejemplo, en personas que tienen obesidad o hipertensión o diabetes. Esos no son impedimentos hoy en día para poder realizar actividad física. Antiguamente se creía, de hecho, a la gente que sufría esas enfermedades casi que se le decía te prohíben la actividad física. Claro. Hoy en día los científicos a nivel de entrenamiento han demostrado que efectivamente el ejercicio físico programado y bien guiado está dando resultados para controlar de cierta forma ciertos factores de riesgo que presentan ese tipo de enfermedades y en algunos casos incluso se mejora. Cuando son factores de riesgo, cuando ya presentan la enfermedad, el ejercicio principalmente ayuda a controlarla, pero cuando presenta factores de riesgo, por ejemplo, un aumento en la glucosa o un aumento en la presión, el ejercicio de esta forma ayuda a atenuar esos efectos. Y compensando eso. Exactamente, así que es un mito que es falso. Ok, 5 mitos entonces que hoy día realizamos junto a Fabián. Fabián, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a usted por y ayudarnos a entender más de la actividad física y lo que tiene que hacer usted para estar en buena forma y controlar quizás esa enfermedad crónica que hoy día lo afecta. Hacemos la pausa y volvemos con ustedes.